Tuvo la gentileza de venirse hasta Caracas a compartir con nosotros, que le agradecemos mucho. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las normas ASG o ESG y cómo se relacionan ellas con todo el tema de transparencia, ¿no? Entre otros aspectos. Adelante. Entonces, la ponencia principal la va a hacer Cristi Rangel, economista de la Universidad de los Andes, que tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid, con una especialización en los temas de economía del sector público, todos los temas de hacienda pública, federalismo fiscal. Ella es una de las expertas en Venezuela en esa área. Y la profesora Mercedes de Freitas, bienvenida también, la directora ejecutiva del capítulo de Transparencia Venezuela, historiadora, tiene una maestría en gerencia en el IESA, una maestría en desarrollo organizacional. No voy a leer todo su currículum porque se nos va a ir el tiempo que tenemos que dedicar a la presentación, pero es una persona que conoce muchísimo del tema y ha publicado mucho sobre el tema de la transparencia y sobre todo se ha dedicado en los últimos tiempos al tema de transparencia en el sector público, en las diversas actividades en las cuales el sector público. Bueno, bienvenidas nuevamente. La profesora Mercedes va a dar unas palabras introductorias, luego viene Cristi con su presentación y al final yo voy a hacer unos comentarios solamente dedicados más hacia el sector financiero y cómo desde el sector financiero se están aplicando las normas ASG. Muchas gracias. 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 Bueno, saludos para todos, saludos a los que están en vivo, en internet. Para nosotros es un honor estar aquí en la Universidad Católica, pudiendo conversar sobre este tema y además agradecidísimas de que ustedes estén aquí presentes, interesados en este tema. Yo quiero hacer la introducción de por qué una organización como Transparencia Venezuela, que lucha contra la corrupción, a nosotros nos toca humildemente en Venezuela, pero en la red mundial somos más de 110 capítulos luchando en el mundo contra la corrupción y con la transparencia y la gestión eficiente. Y en este momento en el país, con tanto drama, con tanta crisis, con tanta situación que nos afecta de mil maneras, y eso que en Caracas nos afecta menos, ¿no? Pero Cristo que viene de Mérida, yo que estuve la semana en Táchira, nuestros equipos del resto del país nos tienen todo el día presentes y lo que significa la crisis diaria de Venezuela. Para nosotros en Transparencia Venezuela esta crisis tiene unas raíces absolutamente en la gran corrupción de Venezuela. Entonces, ante esos problemas tan gigantescos, ante el robo millonario de cifras estrambóticas que no se parecen a nada de lo que pasa en el resto del planeta, que hace Transparencia Venezuela retirar el tema como criterios para mejorar la gestión de las empresas. Bueno, pues nosotros tenemos como dos tipos de actividades, unas que tienen que ver con una lucha diaria y un activismo en contra de esa gran corrupción y la persecución de los casos y el entender los procesos y los mecanismos de gran corrupción. Pero también nosotros desde ya queremos profundizar y fortalecer o intentar fortalecer las bases de un Estado, de ese Estado en el que nosotros queremos vivir. Un Estado en donde exista el Estado de Derecho, donde se cumplan los grandes estándares de respeto a los derechos, de garantías de equidad para todos, en donde lo público sea realmente para todos y no para unos pocos que tienen control de esto. Y una de esas cosas es trabajar sobre impulsar y dar a conocer estas prácticas que a lo mejor en los países del norte de Europa y algunos sectores de Estados Unidos ya es un lenguaje común. Un lenguaje que además se estudia en profundidad en las universidades, pero también se intenta y se trabaja dentro de las grandes empresas. Yo quiero empezar contándoles que invitamos en internet, no lo tenemos. Para dejar en la biblioteca. Entonces van a tener posibilidades de verlos en la biblioteca, pero como todos nosotros somos jóvenes, nos vamos a leer en internet porque
Y entonces les pudiéramos mandar esto para que lo compartan, ¿verdad? Que lo compartan y lo comparten. Y es un intento por como los primeros pasos para adentrarnos en qué significan estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza que se le está exigiendo a las empresas. Como decimos en la introducción, nosotros, el mundo, a final del siglo pasado, la mayoría de ustedes no habían nacido, ¿verdad? Y a principios de este siglo, ahí se hablaba dentro de los riesgos o de las exigencias que se hacían a las empresas, se hablaba de la responsabilidad social empresarial. Algunas empresas lo hacían bien, pero la verdad es que la mayoría de las empresas lo utilizaban para hacerse propaganda, para quedar bien públicamente. Y eso se fue transformando en una cantidad de exigencias adicionales que vinieron hasta de Naciones Unidas con unos principios y después con los objetivos de desarrollo sustentable que seguramente sí conocen, ¿verdad? Todas esas cosas se fueron uniendo entonces también a las aprobaciones de los principios de derechos humanos y empresas. Y cuando ya llega a ese nivel en que Naciones Unidas aprueba esos principios, entonces los países se empiezan a preocupar por, bueno, ¿cómo hacer para impulsar esto? ¿Por qué es importante entonces que las empresas pasen de los simples eslogans y unas relaciones intencionadamente provocativas con las comunidades a tener realmente unos nuevos procesos dentro de las empresas? Unos procesos que Cristo nos va a presentar, que se transforman en indicadores por los que miden a las empresas. Esto, cuando uno lo ve desde Venezuela, lo ve un poco alejado, porque sabiendo cómo los riesgos y los retos que tiene el sector privado en Venezuela, ¿verdad? El sobrevivir día a día, la cantidad de obstáculos que se ponen y la cantidad de riesgos que tienen. Pero la verdad es que nosotros estamos convencidos que en la medida en que las empresas cumplen con estándares, con estos estándares, la verdad es que son inclusivos, son exhaustivos, estos criterios ASG o ESG, como se dice también internacionalmente, pueden ayudar a fortalecer a la empresa para reducir sus riesgos reputacionales, sus riesgos de corrupción, sus riesgos de cualquier tipo. Sin embargo, sabemos que son muy exigentes para las empresas. En este momento, Europa es el área del planeta que más ha avanzado en la exigibilidad de estos criterios, empezándolos y mirándolos desde los principios de derechos humanos y empresas. Y esto se ha legislado. Y les quiero decir, para que cuando escuchemos a Cristi, tengamos en cuenta que ya Europa no solamente lo está exigiendo a sus empresas allí en Europa, sino que Europa, hasta hace poco, de hecho nosotros participamos y lo ganamos, pero ha lanzado concursos para tener grupos en cada uno de los países de América Latina que hagan seguimiento, el cumplimiento de estos criterios de sus empresas europeas en América Latina. ¿Qué quiere decir? Que si aquí viene una empresa europea, ¿cuál es una empresa europea? Iberia, ¿Cuál? Iberia, Lufthansa, las petroleras que ya están aquí, Repsol. Total, que es francesa, cualquier empresa europea en Venezuela y en cualquier parte del mundo tiene que cumplir con esos criterios que son muy rigurosos, ya los vamos a conocer. Pero no solamente eso, sino que los criterios exigen, y las leyes europeas exigen, que esas empresas tienen que confirmar que sus proveedores también cumplen con los criterios. Es decir, los proveedores de las empresas europeas en nuestros países tienen que cumplir con esos criterios. Y es más aún, las empresas de América Latina o del mundo, en nuestro caso nos interesa este pedacito del planeta, bueno, que las empresas de América Latina y del mundo que quieran vender
que quieran ser proveedores en Europa, tienen que cumplir con estos criterios. Entonces, llegó el momento en que nosotros, por lo menos, tengamos una vez, después que nos venimos a presentar, unos primeros bocetos de qué tan complejo está poniendo el mundo el ojo sobre la acción de las empresas y cómo las empresas tienen que responder con altísima responsabilidad en todos los ámbitos de su hacer. Entonces, bueno, yo le dejo a Cristi la palabra para que nos diga qué tan complejo, qué tan fácil y qué tan positivo, que obviamente estos criterios se traducen en bienestar para la gente. Estos criterios no ponen al accionista como el principal y el único actor a considerar a la hora de la acción, de la actividad empresarial, sino que considera que sí es verdad, es importante, pero que lo más importante son el resto de los stakeholders. Entonces, con esto yo le doy la palabra a Cristi. Y bueno, muchísimas gracias por el interés. Gracias. Un cordial saludo para todos. Me alegro de esta casa llena de estudiantes, de jóvenes interesados en estos temas. Agradezco la calurosa receptividad de parte de los representantes de la Universidad Católica, del profesor Luis Morales, del profesor Ronald Balsa, la profesora María Alejandra. Nos hace sentir muy a gusto. Y gracias, Mercy, por esta introducción que nos permite iniciar entonces el tema que queremos abordar esta mañana. Primero quería dejarles la inquietud de que subyace dentro de todas estas ideas que nos planteó Mercedes hace un momento el concepto de desarrollo sostenible, de que no podemos concebir una forma de desarrollo sin que este desarrollo tenga en cuenta el impacto en el ambiente, en las personas y teniendo en cuenta criterios éticos. Y creo que también es muy importante que este desarrollo se conciba como parte del desarrollo humano. Me gusta utilizar el concepto de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, que hablan del desarrollo humano como la posibilidad de que aumentemos nuestras capacidades y que estas capacidades permitan ampliar o expandir nuestras libertades. Entonces, quiero resaltar eso y por qué es importante tener en cuenta entonces que las variables económicas consideren las variables ambientales y las variables sociales. Y dejo la ñapa por aquí de que este desarrollo sustentable que va de la mano con el desarrollo humano puede realizarse en los sistemas políticos abiertos o democráticos. Es en democracia donde esto puede ser posible. Entonces, bueno, como ya les mencionamos, hemos elaborado un folleto que está muy sencillo, que queríamos que fuera de fácil comprensión para cualquier persona, dando elementos básicos de qué significa esto de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que al final representan un elemento adicional a considerar para medir el valor de las empresas, no solamente teniendo en cuenta reportes de rentabilidad, tamaño del mercado o cantidad de clientes, solvencia. Queremos medir el valor de las empresas y organizaciones con una perspectiva holística, considerando entonces si está resiliente a los riesgos ambientales que pueda sufrir o si sus efectos en el ambiente y las personas o riesgos están controlados y puedan ser mitigados. No sé por qué no me funciona el control, pero vámonos por aquí con la manito entonces. Entonces, ¿qué está detrás de esta posibilidad de aplicar los criterios ESG? Bueno, las empresas deben definir una estrategia de actuación. No basta improvisar. Muchas personas creen que es solo elaborar reportes que van a ser auditados por firmas contables. O llenar requisitos de cumplo esto sí o esto no, hacer un checklist. No, va mucho más allá de que tengamos un checklist.
la idea de hacer una planificación, una estrategia de actuación sostenible y en base a esa estrategia definir políticas y prácticas de gestión empresarial y luego en base a esa definición de políticas y prácticas, entonces construir los indicadores que sí forman parte importante en el tema de la valoración de riesgos. Si quieres, siéntate. Adelante. Entonces, conversemos de cada uno de estos criterios. Los criterios ambientales, queremos identificar el impacto de las empresas en el medio ambiente, cómo se gestionan esos riesgos, cómo se controla para que no ocurran impactos dañinos en el ambiente y en el caso de que ocurrieran impactos, entonces queremos ver cómo se remedia, cómo se repara cuando ocurren impactos negativos. Se habla de una visión holística, como mencionaba, de sostenibilidad que se extiende más allá de los problemas ambientales. Y quiero traerles unas noticias que están muy fresquitas. ¿Quién supo ayer de 8 incendios activos en esta ciudad? ¿Ustedes creen que eso tiene que ver con esto que estamos hablando en el día de hoy? No sé si ya vieron las noticias de que los satélites de la NASA identificaron que la cantidad de incendios en territorio venezolano, la del año 2024, supera de manera importante con la cantidad de incendios del año 2023. Otro dato. ¿Alguno ha escuchado hablar del último glaciar de Venezuela? Sí. ¿Sí? Estaba en mi estado Mérida, era el glaciar del Pico Humboldt, y recientemente hay noticia porque nuestro señor gobernador quiso traer unos mantos de plástico para prevenir el deshielo del glaciar, cuando hay sobrados informes de profesores de nuestra universidad y de otras universidades diciendo que no hay nada que hacer, que de hecho el glaciar ya no es glaciar, porque el glaciar se caracteriza por una medida que ya no tiene el hielo que está en el punto. Sin embargo, y que el efecto de un manto de plástico allí, a esa altura y a las temperaturas que hay en Venezuela, iba a generar una contaminación, un daño, más que un remedio. Pero hay un negocio que ya se concretó. Y lo voy a dejar hasta aquí. ¿Qué tenemos entonces dentro de esos criterios ambientales? Bueno, queremos ver específicamente emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. Las empresas tienen que saber cuál es su huella en esta emisión de estos gases, cómo impactan los recursos naturales que utilizan. Algunas tienen mayor impacto, otras tienen menos impacto. Nuestra empresa petrolera, por ejemplo, tiene que utilizar grandes cantidades de agua. La industria petrolera genera un efecto que se llama estrés hídrico, y es que todo el proceso de cadena de producción de la extracción requiere unos flujos de agua muy importantes. Imagínense eso ocurriendo en la zona declarada de Monagas. Bueno, Maturín, Monagas y todos estos bloques que entregaron del petróleo. Bueno, allá la gente no tiene agua. Estamos usando intensivamente un recurso, pero no hay agua en las tuberías de las casas de los habitantes de esos sectores. ¿Qué estamos haciendo con los recursos naturales? ¿Cómo estamos usando el plástico y qué tanto estamos aplicando la economía circular para tratar de que los residuos de la cadena de producción no vayan a botaderos de basura, sino que los reinsertemos y sean aprovechados en varios procesos? Hablamos de la resiliencia general de la empresa frente a los riesgos climáticos. ¿Qué pasa con el calentamiento y el impacto que reciben las empresas? Los casos de elevadas temperaturas y los daños a los ciudadanos que no pueden ir a trabajar ese día porque tuvimos las noticias, por ejemplo, de Río de Janeiro, estaba en conmoción con unas temperaturas inusuales. Entonces, queremos ver también esto
el bienestar animal, porque saben que muchas empresas utilizan animales no solo para la cadena agroalimentaria, sino que también los animales forman parte de pruebas para la industria de cosméticos, para la industria farmacéutica y así otras industrias. Entonces, preocupa el bienestar animal y qué está ocurriendo allí. Y bueno, por supuesto, el tema de disminuir el calentamiento con la reconversión de la matriz energética. Hay unas metas establecidas para el año 2030 y otras para el año 2050 para bajar unos grados de temperatura en la Tierra y pues entonces tenemos unos compromisos allí pendientes. En cuanto a los criterios sociales, vemos cómo la empresa se relaciona con sus partes interesadas más directas y con las comunidades en donde opera, es decir, cuáles son los vínculos de la empresa con sus empleados, con sus proveedores, con sus consumidores y sus comunidades. ¿Qué nos interesa de estos criterios? Pues ver qué hacen las empresas para proteger y apoyar a los empleados, cómo está el tema de la seguridad y salud en el trabajo, cómo se incluyen grupos provenientes de diversidades, disminución de brechas salariales por razones de género, que ese no es un tema que tanto preocupa en Venezuela, pero sí nos preocupan las diferencias salariales por razones políticas, ¿verdad? La libertad de asociación y negociación colectiva, la seguridad y calidad de los productos, el impacto del trabajo, pensemos en la minería, en la zona de Guayana y cómo esa minería está impactando a las comunidades indígenas y no indígenas del sector, el impacto también de las actividades petroleras, etcétera. El respeto a la privacidad de los datos personales de clientes, y nos llama mucho la atención, ven que ya hay toda una movida con cómo se utilizan los datos personales en las grandes empresas, ya ha habido gran discusión sobre este tema, y cómo las empresas colaboran en proyectos educativos o en proyectos sociales, que esto último tenía que ver con esas obligaciones de responsabilidad social empresarial que tienen tiempo en nuestro país. Finalmente, los criterios de gobernanza responden a políticas, procesos, normativas, leyes que soportan el gobierno interno de las empresas para el control de su gestión. Queremos entonces que las empresas se manejen con integridad, que garanticen valor y, como bien lo mencionaba Merche hace un momento, pasamos de una concepción empresarial en la que el accionista o los propietarios son la única persona a la que hay que complacer, a una concepción empresarial en la que queremos que los accionistas estén alineados en sus objetivos con los objetivos de sus partes interesadas. Entonces, miramos que las empresas garanticen acceso a la información de quiénes son sus propietarios finales, cuáles son sus propósitos, cómo se conforma el gobierno de las empresas, cómo está la paridad de género en el gobierno de las empresas. Este es un tema en el que sí estamos en mora en nuestro país y en casi toda América Latina, ya que las mujeres participan activamente en el mercado laboral, pero no en los órganos de gobierno del sector empresarial, ni tampoco mucho en decisiones de las instituciones educativas, etcétera. ¿Qué acciones anticorrupción existen? ¿Riesgos de corrupción? ¿Casos de corrupción en las propias empresas? ¿Cuáles prácticas de transparencia tienen? ¿Cuáles son sus contrataciones y políticas respecto a las contrataciones que realizan para adquirir sus bienes y relacionarse con proveedores? Elaboraron códigos de ética o de conducta. Sé que, por ejemplo, la Universidad Católica es pionera en un protocolo de protección a la mujer contra la violencia. La ULA ahora es la segunda universidad que tiene este protocolo, pero dense cuenta que estos temas son recientes y todavía tenemos mucho camino por recorrer. Además, ¿cuáles son los riesgos y oportunidades materiales que enfrentan las empresas? Entonces, teniendo en cuenta estos tres criterios, nos preguntamos qué ganan los empresarios, por qué esto los favorecería en su gestión. Y consideramos que aquí hay un tema del cual va a hablar el profesor Luis más adelante, y es que en el mundo se está estableciendo una arquitectura de los sistemas financieros para dar dinero
a las empresas, a las instituciones del sector público que estén en sintonía con los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Así que las opciones de acceso a recursos en este nuevo entorno financiero es un incentivo para que las empresas empiecen a trabajar estos temas. Hay una reducción de costos con la incorporación de materias primas que son ecológicas, así como van a recuperar costos si son más cuidadosos con el uso de la electricidad, con el uso del agua, con minimizar el uso de los recursos naturales. Los trabajadores van a estar más comprometidos si les respetan sus derechos humanos y si se tienen en cuenta sus condiciones de actuación dentro de la empresa. Consumidores y clientes potenciales van a confiar más en la empresa, habrá más dinero de inversionistas, hay riesgos menores de prácticas corruptas, toda vez que una empresa que tiene al día toda su administración, que cumple con criterios éticos, que cumple con el pago oportuno de los tributos, pues tiene menos opciones de ser extorsionado para pagar un soborno, y en el caso de que sean víctimas de corrupción, tienen autoridad moral para denunciar el abuso de un funcionario corrupto. Entonces estarían más protegidos de riesgos de prácticas corruptas y habrá mejora en la competitividad, así como una facilidad para adaptarse a la transición energética. Entonces, vemos que estos elementos ya están siendo evaluados. Aquí tenemos a S&P Global, que depende de la Bolsa de Nueva York, del Dow Jones. Tienen este libro de sustentabilidad con un ranking de las empresas que están cotizando en bolsa y evalúan cuáles son las que tienen mejor desempeño. Las que tienen mejor desempeño entran en el libro, entrar en el libro es como un premio para las empresas. Sin embargo, algunas que no entran en el libro están igualmente rankeadas allí en su comportamiento de sustentabilidad. Luego tenemos el caso de la firma Morningstar, que elabora este ranking que se llama ranking de riesgo ESG. Sustainalytics es el nombre, pueden entrar en el portal web y allí están también más de 8.000 empresas del mundo evaluadas en sus riesgos de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y tenemos también, en este caso no es una empresa ni una firma, sino esta es una organización no gubernamental que tiene sede en Estados Unidos, que se llama la Corporación B, Best for the World, de allí viene la B, y está dando como premios a las empresas que demuestran que tienen un triple impacto positivo, tanto en las personas, en el ambiente, como en su integridad. Entonces, dense cuenta que ya hay unos elementos que nos permiten valorar cómo está la situación de las empresas en estos temas. ¿Cuáles son las tendencias en el mundo? Que ya Mercedes adelantó un poco hace rato. Europa, pues, es el grupo de países en la Unión Europea que tiene los mayores avances. La directiva aprobada en noviembre de 2022 establece las obligaciones que fueron mencionadas. Empresas no solo grandes, sino también pequeñas y medianas empresas, todas las que cotizan en bolsa, tienen obligación de reportar sus impactos en los temas ESG. Y digamos que, aparte de Europa, en el resto del mundo, pues la tendencia es que existe regulación sobre esclavitud moderna, sobre prevención de la corrupción, emisión de gases de efecto invernadero, incentivos fiscales o de otro tipo si se utilizan energías que son renovables, eliminación de envases de plástico y hay una transición hacia la economía circular. En el área de la financiación, que va a ser ampliada más adelante, pues el Banco Mundial ya desde el año 2008 creó un sistema de crédito llamado los bonos verdes, luego se convirtieron en los bonos de desarrollo sostenible. La Organización de Naciones Unidas y su mesa de trabajo de protección del clima tiene un fondo verde para el clima que ya ha entregado
Voy a decir el número porque quiero que recuerden este número más tarde. Anoten lo que se lo voy a preguntar. 12.300 millones de dólares a 48 países en desarrollo del mundo para proyectos que tienen que ver con mejora climática. Amazonía Siempre es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que también está entregando financiamiento a los países amazónicos. Venezuela tiene derecho a estar allí presente, pero no lo estamos. Estos recursos los está aprovechando Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, pero nosotros no estamos allí en esa fiesta, aunque sí estamos invitados a aprovechar recursos para proteger el Amazonas. Y luego el Banco de Desarrollo de América Latina tiene la iniciativa latinoamericana y del Caribe en el mercado de carbono, que es la emisión de unos bonos que demuestran que o se está frenando el calentamiento o que estoy contribuyendo con la transición energética. Entonces vemos que pues hay allí opciones de cambios. Y ya vamos a hablar rápidamente de Venezuela. Es una tarea pendiente para nosotras, como muchas otras tareas. Hemos hecho una revisión en nuestra organización, específicamente porque tenemos años investigando sobre las empresas propiedad del Estado. Les reto a que me digan cuál es el número de las empresas propiedad del Estado en Venezuela. ¿Algunos me escuchan? Ah, ¿cuántas son? ¿Cuánto? ¿Cuántas son? De ahí leyendo son 947, ¿no? Tenemos aquí 147 en vez de la lana. ¿Sabían ustedes que tenemos 947 empresas que son propiedad del Estado? Estas son 130. Estas son solo las empresas del Poder Nacional y de las gobernaciones. Aquí no están contabilizadas las de las alcaldías. Entonces, fácilmente, si estimamos que cada alcaldía tiene por lo menos una, y son 335 municipios, entonces, y bueno, pensemos en la alcaldía de Caracas, no tiene una. Tiene la alcaldía de mi ciudad, tiene por lo menos 5. Claro, yo leyendo reportajes casi como 1.600, 1.500 empresas por el tema de las sanciones, porque son una comparativa y estamos discutiendo sanciones a todas esas empresas. Pues era casi una sanción por empresa. Eran casi como 1.300, 1.400 más los entramados filiales y subsidiarios que tienen. Bueno, tenemos un entramado de empresas inmenso y cuando hacíamos este trabajo pensábamos en quién es el primero que tiene que cumplir con los estándares sociales, ambientales del gobierno corporativo. Bien, primeramente, en un país donde hay Estado de Derecho, tiene que cumplir el Estado, ¿verdad? Pero no. Tenemos un amplio marco normativo, lo hay. Al menos 36 regulaciones ambientales, tanto en leyes, decretos, normas, convenio. Nosotros firmamos el convenio de Kioto y el Acuerdo de París. Venezuela dice que sí, pero luego, cuando tiene que reportar qué hizo, entonces no está. Hay 36 regulaciones ambientales. Les doy otro dato. Venezuela es el primer país de América Latina que tiene un Ministerio del Ambiente, conformado en los años 70. Y es el primer país de América del Sur que tiene una ley penal del ambiente. Es decir, que los daños al ambiente pueden ser judicializados y causa de presidio para organizaciones y personas. Pero tenemos un manto de plástico que se acaba de poner allá en el Humboldt. Y tenemos otras historias de PDVSA que ya les voy a contar. En la normativa social, bueno, nuestra Constitución es generosísima en derechos humanos y los derechos laborales están allí muy bien establecidos. Tenemos una ley del trabajo, tenemos una ley de condiciones de medio ambiente y seguridad en el trabajo, tenemos la ley de la seguridad social. Estas leyes son muy amplias, pero tenemos el salario mínimo
más bajo del mundo, podría decirse, ¿verdad? No sé, ¿alguno de ustedes ha encontrado un salario más bajo que los 130 bolívares de aquí? No, ¿verdad? Esto está pasando. Señores, esta foto que les traigo aquí fue tomada por compañeros de Transparencia Venezuela in situ. En el arco minero del Orinoco, los niños entran a las minas y las madres esperan a ver si sale o no sale. Puede que no sale. Eso está pasando hoy en Venezuela. Y en gobernanza, aquí, sobre todo normativas aplicadas a las empresas propiedad del Estado que se rigen por la Ley de Administración Pública, por la Constitución. Bueno, ustedes saben que en la Constitución y en la Ley de Administración Financiera, en la Ley de Administración Pública, dice que los principios son de integridad, de transparencia, de eficiencia, de solvencia. Ahí están todos esos principios, pero luego no encontramos cómo se aplican para las instituciones públicas. Y en la realidad es que no hay ni mandatos ni exhortos para elaborar reportes no financieros. Hay mandatos para las empresas del Estado de elaborar reportes financieros, pero no los hacen. Y bueno, de las 947 empresas propiedad del Estado, 218 que pertenecen a las gobernaciones, pues no vimos, hicimos la tarea de mirar su página web, a ver si por allá aparecía algo que dijera social, ambiental, ESG, buscando palabras clave, bueno, no encontramos nada. Y tenemos que hablarles del caso de PDVSA, porque fue otro informe que elaboramos. Rápidamente les comento. La última vez que PDVSA publicó un informe y sí mencionó temas ambientales y sociales fue en el año 2016. Es decir, hace 8 años fue que PDVSA publicó su último informe. Analizamos ese informe porque es lo que teníamos y tomamos un conjunto de estándares basados en estos indicadores internacionales y encontramos que en ese informe solo se incorporaron 30% de los indicadores básicos ESG. Bueno, Venezuela, a pesar de la caída en la producción petrolera de los últimos años, es el 7º país del mundo en quema y venteo de gas, que genera efecto invernadero. Y entonces es como raro que un país con tan baja producción, en la época en la que producíamos 3.500.000 barriles, no estábamos entre los 7 países que más venteaba gas. Ahora lo estamos. Tenemos unas grandes cantidades de coque expuestas a cielo abierto en el estado Anzoátegui que afectan la calidad del aire, generan partículas. Bueno, tenemos denuncias laborales por salario y condiciones de seguridad y muchísimos trabajos en Transparencia Venezuela sobre los casos de gran corrupción que los invitamos a conocer. Pero que allí solo ese caso nos llevaría a otras conferencias. Pero hicimos también para esta investigación un monitoreo satelital gracias al apoyo de nuestro coordinador de transparencia en el estado Zulia, Jesús Urbina, que le gustan estos temas de la geolocalización y el monitoreo satelital. Y él, entre el mes de enero y julio de 2023, encontró lo siguiente. En promedio, o sea, el satélite, esto apoyándose en un satélite europeo. El satélite pasa cada 6 días encima del lago, entonces no se puede monitorear todos los días. Pero, en promedio, más de 2 veces en 6 observaciones por mes se vieron derrames de petróleo en el lago. Entonces, solo el lago. Ocurrieron en 25 puntos de origen diferentes. Y en un mismo punto, o sea, una misma tubería, a veces entre 5 y 10 fugas. Y el sector o bloque de la empresa petrolera donde se observó más este problema fue en el bloque que tiene asignado la empresa mixta Petrosamor. Esto es gravísimo. Surgieron unas iniciativas de rescate del lago de Maracaibo en las que se hizo mucha bulla por allí, no sé si recordarán, a finales del año pasado, pero ¿qué hacemos con limpiar y estamos derramando a cada rato, desde muchos puntos?
sin poner atención a cómo solucionar el problema. Bueno, resulta que Sustainalytics, que es la firma que hace las mediciones de riesgos ESG, tiene catalogadas a las empresas petroleras y la puntuación va de 0 a 100, siendo 0 no hay ningún riesgo y 100 existen todos los riesgos sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Estas son las empresas de América Latina, estimados alumnos. Está en la mejor posición una empresa vecina, que es Ecopetrol. La empresa colombiana Ecopetrol tiene 27 puntos porque es la que tiene riesgo más bajo y Venezuela fue incluida en la medición en el año pasado por primera vez y ahí la tenemos ocupando el último lugar. Pero no es solamente el último lugar de América Latina dentro de las empresas de su sector, es el último lugar del mundo. Después de Venezuela, hay otra empresa a nivel mundial que tiene como 65 puntos y después está Pemex, que también tiene mal desempeño con 61, pero nosotros tenemos 89,8. Riesgos no controlados, no gestionados, posibilidad o potencialidad de que pasen muchas cosas malas con nuestra industria petrolera. Entonces, ya para finalizar, decirles que pues, Venezuela hay un lugar común entre los economistas y entre administradores y entre políticos, requiere mucho dinero. Necesita grandes cantidades de inversión para recuperarse de esta profunda crisis económica que hemos sufrido desde el año 2014. Pero dejamos las inquietudes. ¿En qué condiciones debe venir esa inversión? Porque resulta que hemos recibido inversiones. Rusia entregó a Venezuela 68.000 millones de dólares para grandes proyectos de inversión. China 68.000, Rusia 34.000 millones de dólares y tenemos cortes eléctricos de 14 horas diarias en Mérida y en el occidente del país. La gasolina es de pésima calidad, la producción petrolera por debajo del 1.000.000 de barriles de petróleo. ¿Qué inversión queremos? ¿De cuáles fondos? Considerando que tenemos esta arquitectura de financiamiento que está presta a contribuir con todos aquellos proyectos que den apoyo a la transición energética y frenen el calentamiento global. ¿Y cómo monitoreamos y evaluamos esas inversiones? Esos grandes anuncios de vamos a hacer esto, después se queda en obras inconclusas. Bueno, estas son las inquietudes que queremos dejar para ustedes. Este mediodía hemos hecho una propuesta de cambios en la gestión de las empresas propiedad del Estado, porque en nuestra organización pues estamos preocupados por ese número de empresas gestionadas inadecuadamente, especialmente por la principal industria del país, que es PDVSA, y hacemos estas recomendaciones que incluyen diagnóstico y medición de riesgos, sensibilización del recurso humano, identificar cambios requeridos en la gestión, documentar información para la preparación de informes, hacer seguimiento y por supuesto publicar estos informes. Voy con la pregunta antes del cierre, estimados alumnos. ¿Recuerdan el dinerito que les dije que había dado la ONU del Fondo para el Clima? 12.000. Ajá. Transparencia Venezuela, en alianza con Ecoanalítica, calculó cuánto dinero se perdió en la trama PDVSA CRIM, denunciada por el oficialismo justo hace un año, para esta misma fecha. 16.960 millones de dólares solo en la gestión de una empresa. Es más dinero que el Fondo Mundial del Clima de la Organización de Naciones Unidas, que ha financiado a 48 países en desarrollo del mundo. Tenemos que ocuparnos de este tema, queridos alumnos. Y bueno,
Quedamos atentos a sus opiniones. Dejamos también un mensaje para nuestros anfitriones. Las universidades pueden jugar un papel en la gestión empresarial orientada al progreso y el bienestar financiero, ayudar a elaborar reportes organizacionales, financieros y no financieros, formular proyectos para acceder a recursos sostenibles y reivindicar las instituciones políticas de la democracia liberal como determinantes del desarrollo. Muchas gracias. En estos enlaces, este es el portal web de transparencia, gracias. Aquí está el informe ABC de los criterios ambientales y aquí está el informe que analiza PDVSA, de donde salieron los datos que les compartí. Le doy la palabra al profesor Luis Morales. Bueno, muchas gracias a Cristi por su extraordinaria presentación. No se deprima. Ya yo me deprimí cuando vi a Cristi, pues estudió conmigo. Bueno, como decía Cristi, yo solamente me voy a referir a uno de los puntos que ella ya comentó, que tiene que ver con la aplicación de las normas ESG en el mercado de valor. Ya ustedes vieron la exposición con todos los criterios, y solamente me voy a referir a ese punto en particular, creo que la exposición, el tema del mercado petrolero y la empresa del Estado bastante completa, ¿no? Fíjense, ya Cristi también se había adelantado un poco en cuáles son los criterios de medición y los estándares de medición para este tipo de riesgos no financieros. En el mercado de valores y en los mercados financieros, nosotros tratamos todo el tema de ASG como un riesgo no financiero. ¿Okay? Y por tanto, tiene que medirse como se miden los riesgos operativos, los riesgos de fraude, los riesgos de cybersecurity, etc. ¿Sí? Y voy a mostrar rápidamente, porque sé que ya tienen hambre, cuál es la evolución y las tendencias de esos criterios en los mercados de valores de América Latina. Fíjense, ya Cristian había comentado, repito, algunas de estas iniciativas o de estos estándares que establecen marcos de referencia. La mayoría de ellos han sido desarrollados en Europa, como comentaba Mercedes. Hay un desarrollo importante, han salido unas cuantas directivas de la Unión Europea para la medición de este tipo de riesgo. A propósito, por cierto, de algunos escándalos que se han generado en ese continente. Ya voy a comentar uno de ellos. No, bueno, entonces, la más conocida es esta, la iniciativa global de informes, que trata aspectos económicos, medioambientales y aspectos sociales, que es un poco débil en el tema de gobernanza, pero, digamos, está muy desarrollado, tiene un fuerte importante en todo lo que tiene que ver con medición de huellas de carbono, por ejemplo, por empresas, por producciones, aire acondicionado, etc. Independientemente del tipo de... El Marco Internacional de Reporte Integrado, la Fundación de Reportes de Valor, el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad. Este también es una de los estándares más conocidos, porque establece 77 indicadores para cada tipo de industria. Ya digamos que hay una serie de metodologías, que más está decir que estas presentaciones están a disposición. Hay una serie de iniciativas que tratan de medir de alguna manera los impactos de estos riesgos no financieros. Y otra muy conocida también es el Consejo de Normas de Divulgación Climática, donde se establecen unos criterios para la presentación de información ambiental y social dirigida a inversionistas. ¿Okay? Se ha ido desarrollando, como decía Cristi, toda una arquitectura financiera relacionada con financiamiento a proyectos de sostenibilidad. Eso es lo que se conoce de forma genérica como los bonos temáticos.
el mercado de renta fija. En el caso del mercado de capitales, para América Latina, como les comentaba, la mayoría de las bolsas de valores, excepto la bolsa de valores de Caracas, que ya el año pasado tuvimos la doctora Jenny Burguillo de la Caja Venezolana, donde decía que ya estaban con Nacional discutiendo un borrador para una resolución de los bonos verdes. Todavía no ha salido, fue en agosto del año pasado, si no me recuerdo. Estamos esperando esa resolución. De resto, la mayoría de las bolsas importantes en América Latina tienen indicadores de sostenibilidad. En este informe del GRI no aparecía todavía Panamá. Este es un informe del 2020. Ya Panamá en el 2021 incorporó también ese tipo de regulación, ¿no? Y tiene toda una normativa para la presentación de los informes de sostenibilidad y para la emisión de títulos valores relacionados con proyectos de sostenibilidad. Fíjense, en un resumen de cómo ha sido el desempeño de y desarrollo de esta regulación en América Latina, ya Cristi lo había comentado, y Mercedes también ha sido muy pobre, muy deficiente, muy débil. Entre otras cosas por la complejidad que tienen este tipo de regulación. Si no es fácil la aplicación de ella en las industrias, sobre todo en empresas públicas que tienen algunas regulaciones. Y eso, digamos, de alguna manera ha contribuido a que no todas se plieguen a eso. Hay una iniciativa de la Bolsa de Valores de Panamá, la Dinex, donde sí está obligando a todas las empresas que cotizan a por lo menos emitir una nota, no un informe todavía completo, pero al menos una nota acerca de el manejo de este tipo de riesgos, y las políticas relacionadas con los riesgos ambientales, sociales y de gobierno. Entonces, todas las empresas que cotizan la Bolsa de Valores de Panamá, ahora, a partir del año 2023, están obligadas a, por lo menos dentro de la presentación de su estado financiero al cierre de cada periodo, presentar un estado de cómo están gestionando ese tipo de riesgos. Fíjense, de todas esos estándares que comentaba, el reporte global de información es el más utilizado, un 84%. 50% de los emisores cuentan con revisión externa, ya los auditores externos se han metido en este mundo también. PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, tiene una división en México que atiende toda América Latina para la generación de este tipo de informes y para auditar la medición de este tipo de riesgos no financieros. Se incluyen algunos elementos de gobernanza, pero todavía son muy débiles. Ya Cristi lo comentaba de alguna manera también. Hay toda una estructura relacionada con, digamos, la forma como se toman las decisiones, cómo están informados los comités, tipo de cosas. Pero hay algunas debilidades todavía que se manifiestan sobre todo en la relación accionista-administrador. Eso es lo que nosotros llamamos la teoría de la agencia. Hay algunas debilidades en eso, ya vamos a ver un caso de eso. Fíjense, de esta muestra, el que tiene más regulaciones obligatorias es la Bolsa de Valores de Argentina, y el que menos tiene, no tiene ninguna, es la Bolsa de Valores de Lima. Todas las regulaciones, en el caso peruano, son voluntarias, es decir, las empresas se acogen o no a presentar índices de sostenibilidad. ¿Sí? Fíjense, no se ve muy bien aquí, pero hay varios tipos o instrumentos regulatorios que deben presentar las empresas que cotizan en esos mercados, ¿verdad? Códigos de conducta, estándares para informes no financieros que comentaba Cristi. En el caso venezolano hay unas regulaciones unas directrices para la presentación de los informes financieros, pero los no financieros no tenemos nada todavía.
Y estos son algunos de los indicadores que se han venido desarrollando en los distintos mercados de valores de América Latina. Algunos han desarrollado índices de sostenibilidad, como el caso de Argentina, Colombia, México y Chile. Otros han venido desarrollando índices de buen gobierno corporativo, que comentaba también hace un momento. Otros han venido desarrollando normativas para la emisión y la presentación de informes de los bonos temáticos. Son bonos verdes, bonos azules, bonos de sostenibilidad, que ya también Cristi comentaba. Y también hay unos que han, digamos, establecido lineamientos para la elaboración de los informes, ¿no? En el caso de Argentina y México, esa regulación no se ha dado todavía. Este es el caso panameño. A partir de 2021, Panamá se pliega a esas mejores prácticas y emite unas guías de emisiones sostenibles, fíjense, para cómo reportar y cómo divulgar el manejo de estos riesgos no financieros, y también algunos lineamientos para la emisión de ese tipo de bonos. Vamos a ver ahora cómo está en América Latina la emisión de esos bonos temáticos y cómo se divulga. ¿Okay? Entonces, ahora en Panamá, si usted quiere emitir unos bonos temáticos, pues, tiene que plegarse a esos lineamientos, y en el prospecto de la emisión que son los típicos mecanismos de divulgación del mercado de renta fija, tiene que haber una sección dedicada a los temas de sostenibilidad. Fíjense, el tema de la divulgación, como comentaba hace un momento, es muy incipiente todavía. Fíjense, por ejemplo, en Perú, de 261 empresas que están listadas en la Bolsa de Lima, solamente 5 presentan un índice regional. Colombia, que es una de las más desarrolladas, Colombia utiliza un sistema, una metodología que se conoce como el SAR, para la presentación y divulgación de este tipo de información en las empresas que cotizan en la bolsa de Bogotá. En el caso de Colombia, de 68 empresas listadas, solamente 24 presentan divulgan sus índices de sustentabilidad, y en el caso chileno, de 200 empresas, solamente 29 presentan índices de sustentabilidad y 26 los índices regionales de sostenibilidad, de acuerdo con una metodología muy específica para América Latina. Casi todas las empresas que de ese poquito que divulgan, casi todas se refieren a objetivos de desarrollo sostenible, que ya también comentaba Mercedes, ¿no? Y la mayoría de ellas se refieren a los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con trabajo decente y con relación a acción por el clima. La mayoría de ellas se concentran en eso, ¿okay? Condiciones laborales, la medición de huellas de carbono, que les comentaba hace un momento, que es una de las metodologías de medición de riesgo no financiero que está más desarrollada bajo los criterios ASG. Casi nadie se preocupa, por ejemplo, por los temas de hambre cero, en el segundo ODS, o vida submarina. Son los que menos consideraciones tienen dentro de esos informes. Y esto tiene algún sentido. O sea, primero, son los más fáciles de medir. Y segundo, ¿verdad? Son los que están relacionados con los temas relacionados con prosperidad y con el tema del planeta. O sea, las empresas no suelen divulgar estas cosas porque no se meten en eso con temas de fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, ese tipo de cosas, y con temas de justicia, paz, inclusión. Están concentradas en temas de prosperidad, fundamentalmente con trabajo decente y crecimiento económico, y en el caso de los ODS, que están relacionados con una acción más relacionada con el planeta, y lo que más se divulga es lo que tiene que ver con acción por el clima, focalizado fundamentalmente en medición de huella de carbono. ¿Okay? Y estas son las emisiones de bonos temáticos en América Latina del año 2022. Este es un reporte que acaba de salir del Banco Interamericano de Desarrollo.
Fíjense cómo a partir del año 2019, lo cual tiene correspondencia con los datos que comentaba Cristi acerca de la creación de los fondos por parte de entes multilaterales, a partir del año 2019, aumenta significativamente la emisión de bonos de y la mayoría de esas emisiones, fíjense, el pico está en el año 2021 y la mayoría de esas emisiones son desarrolladas por bancos de desarrollo, corporaciones financieras o no financieras. La participación de los estados en este mercado es muy incipiente todavía. La emisión de bonos soberanos con estas características es muy incipiente. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, en Ecuador, donde el año pasado, el antepasado, hubo una emisión de lo que se llaman los bonos azules para financiar la protección de las Islas Galápagos. Es una primera emisión con unos 400 millones. El mes pasado se iba a hacer una nueva emisión, pero no ha terminado de salir porque no se sabe qué pasa con los recursos de la emisión pasada. Otra vez el tema de transparencia es importante, porque el tema de gobernanza, porque eso fue una emisión que se hizo entre el gobierno de Ecuador y un multilateral. O sea, y eso, digamos, tiene unos efectos colaterales en el mercado, que es lo que está pasando con esos bonos azules. Con esta emisión, en primer lugar, la segunda ronda está parada. Y por otro lado, el precio de la primera ronda está cayendo. Falta de transparencia. O sea, que tiene unas implicaciones, aunque son riesgos no financieros, tienen unas implicaciones financieras en términos de riesgo de mercado, de riesgo de crédito y de riesgo de liquidez. Entonces, bueno, más o menos el mercado ha crecido, pero, digamos, los estados todavía tienen una participación muy incipiente. Hay todos unos problemas metodológicos también, y se comprende que hay dificultades para eso. ¿Cómo meto yo eso en el yield de un bono? Es un tema de peso. Fíjense, yo les decía hace un momento que uno de los problemas o de las debilidades en el área de gobernanza, precisamente. Este es uno de los casos relativamente recientes en Europa que ha sido muy criticado precisamente por la debilidad en la medición de la gobernanza. El caso que se conoce como el caso Grifols. Grifols es el apellido de los catalanes que montaron una empresa en el sector farmacéutico, ¿verdad? Y que está dedicada a el desarrollo de hemoderivados. Porque es la primera empresa europea, tiene alianzas con empresas productoras de plasma en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, es una empresa que, digamos, una empresa pública en el sentido de que cotiza en la bolsa de oro. El año pasado, un inversionista minoritario, que es un fondo del Gotham City Research, publicó un informe cuestionando las relaciones entre un socio de Grifols, que es Canton, ¿verdad?, que tiene una participación de casi el 9% dentro de Grifols, y la empresa, ¿no? Ese cuestionamiento estaba basado fundamentalmente en la no revelación de una información acerca de unas inversiones que hizo Grifols en Estados Unidos, ¿no? Una empresa que se llama Immunotech. Y bueno, eso para este accionista minoritario, cuando suponía esa no revelación podía suponer un problema con el rendimiento de esas inversiones. Fíjense lo que provocó eso en la bolsa en la acción de Grifols. Ella estaba más o menos en enero en 15.40. ¿Sí? Llegó a estar por debajo de 7. Se recuperó un poquito, y esta recuperación es fundamentalmente porque la Comisión Nacional del Mercado, la SUNAVAL de España, no encontró errores significativos en sus cuentas y simplemente le pidió que revelara más detalles acerca del EBITDA,
cómo están efectivamente llegando a ese resultado de ganancias antes de impuestos y de intereses. Esto hizo, fíjense, el problema de gobernanza, ¿por qué viene? Bueno, fundamentalmente porque los administradores de la compañía eran los mismos accionistas. Entonces se estaban cobrando y se estaban dando vueltas. Lo primero que hizo la empresa fue traerse a un japonés, lo pusieron al frente de la compañía, que tiene una amplia experiencia en el mundo farmacéutico. Y separó a los miembros fundadores de la familia de la administración. Quedaron solamente en la junta directiva. Representación de los accionistas. Entonces, bueno, fíjense, ese tema de la gobernanza está muy relacionado con la transparencia. Decían, muy importante ese tema, va más allá de una simple conformación o diseño o estructuración de comité o de mecanismos de decisión, ¿no? Ahí, digamos, el desarrollo de códigos de ética, que también me comentaba nuestra invitada, es muy importante, ¿no? La declaración de principios y valores, eso también forma parte de la gobernanza. Es decir, gobernanza no es solamente cumplir con una regulación. Gobernanza es algo que va más allá de eso y que está muy relacionado con la ética, por cierto. Bueno, eso es un poco lo que yo les quería comentar. Si tienen alguna pregunta para la mitad o alguna pregunta sobre el tema, el producto la vamos a responder, los que estén aquí o los que estén en línea. Gracias. Y hay algo, sí, ya se la vamos a poner. ¿Una otra cosita? Todo está clarísimo. Me tenía una duda de en qué punto, no sé si hay una fecha específica o es más bien algo subjetivo, pero en qué punto creen ustedes que este tema de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza comenzó a adquirir como una importancia relevante en lo que es la economía a nivel mundial? Porque claro, hay mucha gente que hablaba de los temas del desarrollo y los temas del crecimiento desde hace muchísimos años más antes. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos, por ejemplo, que lo hay en genética, el tema de Aristóteles hablando del tema del bienestar y la búsqueda de la felicidad, que de cierta forma es como decir, buscar como el desarrollo de las personas, pero bajo una cierta serie de condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿en qué punto creen ustedes que adquirir importancia este tema? Sí. Bueno, que no está claro, ¿no? Sin embargo, yo creo que con la aprobación del Plan de Desarrollo Sustentable en 2030, se pusieron las cosas más en perspectiva. Yo creo que muchos países, para cumplir con esos objetivos, empezaron a legislar. En el momento en que empiezan a legislar, empieza a cambiar todo. Porque estamos claros que las empresas se mueven por su interés, como todos los seres humanos. Y incorporar cambios que van a costar recursos, van a costar dinero, van a costar esfuerzo, van a reducir su profit, su beneficio, que además son complejos, son difíciles, van a tener que cambiar la manera en que trabajan, la manera en que producen. Las empresas farmacéuticas, las empresas de maquillaje, tienen que cambiar fundamentalmente la manera en que hacen todas sus pruebas, porque no pueden utilizar animales para eso, o lo tienen que utilizar de otra manera. Entonces, no es solamente una cuestión de que haya unas declaraciones de principio, de que yo, por ejemplo, declare y tenga en mi página web un código de conducta ética perfecto y maravilloso, que eso es exactamente también. Todo el mundo tiene código de ética. Entonces, ¿por qué se portan mal? Todas estas empresas que cayeron en la bolsa, desde
hicieron que en las bolsas de Estados Unidos explotar, tener códigos de conducta ética. Entonces, ¿qué pasa? No son suficientes. La legislación es la que hace que estas cosas cambien, ¿no? Lamentablemente, los seres humanos y las organizaciones se mueven cuando hay presión de alguna sanción o pérdida de algunos beneficios. Por eso es que hay algunas legislaciones que no solamente prohíben o exigen, sino que también dan premios y beneficios por buen comportamiento a las empresas, ¿no? En el tema hay uno clarísimo, el tema de emisiones de emisión de carbono, de huella de carbono. Le cuento, por ejemplo, lo complejo que es en Venezuela. Fundación Tierra Viva, Organización de la Agricultura y parte de la Junta Directiva durante mucho tiempo. Tenía un proyecto de la Unión Europea, aprobado por la Unión Europea para medir o para ayudar a los municipios, porque la obligación del municipal de medir no se consiguió en todo el país ningún ente que quiera tomar la mente y hacer las cosas. Porque yo eso lo aprendí estando ahí, que no es que tú vas para el río y agarras un pedazo de agua, un trozo, paso de agua y vienes ahí. No, hay que hacer todo un proceso que garantice que las tomas se toman en los tiempos adecuados, iguales en una época. O sea, hay unas complejidades. Y la Universidad Central, que sí, esas cosas antes, pero usted sabe cómo está la Universidad Central. Entonces, todas estas cosas que son obligaciones de ley en Venezuela no se hacen. Entonces, no es solamente que haya una legislación que la exija, sino que tiene que haber un sistema que lo ejecute y que haya otro órgano autónomo independiente del Ejecutivo, que es responsable de la gestión, de que le obligue a que lo cumpla. En Venezuela, porque hay esa debilidad. No hay una separación de poderes, no hay un cuerpo judicial o legislativo que obligue y tenga capacidad y fortaleza para exigir el poder ejecutivo, y eso ahí empieza todo el mundo. Yo creo que una interesante tarea podría ser tener alguna reunión con alguien de derecho que tenga algo temas cercanos a estos para que nos cuenten esa legislación europea, para no tenerla que ver solamente como economistas, sino que también alguien de derecho nos diga cómo estas obligaciones. Yo les quiero poner un ejemplo que, volviendo a Luis Cervez, me parece que es importante conocer. Las empresas, hasta financieras, tienen la responsabilidad de todos estos temas, ¿no? Que no se vea claramente, ¿no? Por ejemplo, sí es verdad que las empresas pareciera que el tema jurídico, legislativo, está muy lejos, ¿no? ¿Cómo aplica la justicia a las empresas? Es una cosa lejana. Sin embargo, las empresas sí pueden tener dentro de sus códigos de la implementación de estos códigos políticas anticorrupción, de soborno. Y tener cuerpos que garanticen que eso se tenga. En el tema de género, por ejemplo, pueden tener políticas que garanticen que sus cuerpos directivos tienen equidad de género. Entonces, sí hay decisiones que puede tomar la empresa para sumarse a las buenas prácticas que pueden transformar los países. En países en donde todos nos gusta vivir en el todos en el nivel de libertad de producción. Yo me fui de la pregunta, pero no aproveché. Y veo más que todo un punto reflexivo por un paradigma, porque claramente hay muchas empresas que quieren acoplarse a esto, pero sus incentivos económicos muchas veces no las ven. Ahorita, por ejemplo, el caso del cambio climático. Muchas empresas en países en vías de desarrollo necesitan contaminar para crecer. Como en un momento lo hicieron los países primermundistas contaminando a gran escala para poder potenciar sus economías. Y claramente, al tener que acoplarse, por ejemplo, a los permisos arancelarios de CO2 en Europa, que no dejan meter un producto si tiene contaminación, una ruta de CO2 por los países, se ven mermados en su potencial de crecimiento. Entonces, claro, es como que los países primermundistas muchas veces le imponen leyes a países que están en vías de desarrollo, que no han terminado de desarrollar sus industrias y muchas veces están en condiciones precarias, por ejemplo, la minería en Venezuela, la minería en otros países del mundo,
necesitan otro tipo de condiciones para surgir. Entonces, es como que ver cómo se pueden replantear estas normativas para que estos países no comprometan sus industrias que están subdesarrolladas, necesitan en parte incumplir, por ejemplo, la contaminación para poder seguir desarrollando y poder escalar para hacer economías competitivas por el primer mundo, porque realmente necesitan, los países primermundistas ya lo hicieron. Entonces, ¿cómo se puede romper como que con ese dilema de que estos países puedan crecer cumpliendo estas normativas o qué normativas se pueden replantear para que estos países puedan acoplarse a los países globales? Muy buena pregunta. Bueno, realmente voy a adelantarme un poquito. Es un planteamiento muy oportuno. Ciertamente hay unos dilemas y se puede decir que quienes están planteando estos criterios y estas políticas contaminaron bastante en el pasado. Y entonces ahora se quieren ordenar y empiecen ustedes a cumplir, aunque ellos ya contaminaron muchísimo antes. Sin embargo, creo que podemos encontrarnos ese dilema en el tema ambiental, más no en el tema social ni de gobernanza. Porque no es cierto que necesitemos que se pague el ISRA en el huerto, que es el ejemplo que ha hecho el profesor Vic con una empresa farmacéutica, y que nosotros traemos a nuestro caso criollo de que los ministros de determinados sectores son los presidentes de las empresas. El ministro de Petróleo es el presidente de PDVSA. El ministro de Corpoelec es el presidente de Energía Eléctrica. O en el sector minero no hay ningún dilema en el hecho de que estén trabajando niños en condiciones infrahumanas en esta explotación minera, en este extractivismo descontrolado que tenemos en el arco minero del Orinoco. Y estoy segura que estamos perdiendo muchísimo más dinero por la no inversión en todas las tuberías debajo del lago de Maracaibo para evitar fugas que lo que estamos ganando con lo que no se escapa de esas tuberías. Entonces, sí, hay un dilema respecto a la emisión, pero vuelvo otra vez con el tema. Cuando producimos 3.5 y 3.8 millones de barriles de petróleo al día, no teníamos el venteo de gas que tenemos ahora. Entonces, es cierta esa inquietud, pero tenemos que tratar de hacer la tarea porque hay muchos elementos que no tienen ningún impacto en la rentabilidad y el crecimiento de las empresas que se pueden resolver y que debemos exigir nosotros como ciudadanos resolver, porque los efectos están viniendo hacia nosotros. Los derrames de petróleo están acabando con la pesca de todas las poblaciones del sur del lago de Maracaibo, que era su modo de subsistencia desde antes de la conquista. Ahí tenemos comunidades indígenas que tienen derechos históricos en esos territorios, en el sur del lago y también en nuestro Amazonas y en el arco minero, y estamos acabando con su hábitat. Y esto también nos va a llegar a nosotros. La deforestación que está ocurriendo en Venezuela por la falta de gas, por el mal, en un país donde se bota el gas, está generando efectos. Entonces, oportuno ese planteamiento, ese comentario, pero creo que aplica a una parte pequeñita de los criterios y no a esta mirada holística que queremos dar al Creo que dentro del ISA se introduciría más por el inicio de la gobernanza. Sí. Por lo menos el punto con la gobernanza y es que ahí después puede exigir un crecimiento a costa de... Y sobre eso voy a hacerle publicidad a un informe que hicimos en Transparencia Venezuela dedicado estrictamente a la gobernanza. El tema no lo desarrollamos aquí en este informe porque ya está ampliamente desarrollado. Criterios de gobierno corporativo para empresas propiedad del Estado. Está diseñado para las empresas propiedad del Estado porque nuestro foco pues, está sobre todo en el sector público y en la lucha contra la corrupción, pero allí se hizo un trabajo muy exhaustivo de todos los criterios de gobernabilidad que deben cumplir las empresas y parte de ellas podrían aplicar a empresas privadas.
Gracias. Pero a mí me gustaría añadir al exterior que este tipo de negocios protegen incluso a los países pobres. El hecho de que empresas de países ricos, con ese argumento dirían que ustedes son pobres, deberían contaminar para poder crecer. Es que vamos a utilizar tecnologías más baratas para explotar todos los recursos naturales que tienen su territorio. Y al hacerlo, pues, el efecto sobre las comunidades del sector, sobre la existencia de los recursos en el tiempo, es muy efectivo. La ganancia es inmediata. Y esa ganancia inmediata se puede ir, así como que fueron los millardos de dólares que se fueron con el sector de proyecto. Muchas veces se dice que si se hubiera explotado, si se hubieran hecho más inversiones en petróleo, estaríamos produciendo el doble de petróleo. Yo pienso en el daño que hubiera generado producir el doble y en la ninguna garantía de que ese dinero no estuviera perdido por falta de gobernación. Me gustó mucho tu pregunta porque lo primero que yo pensé fue en las restricciones sobre la expresión de la madera en la zona. Eso fue lo primero que se dio una investigación de tierra. Así que dice, nosotros tenemos que conservar el Amazonas para que respire el planeta y que no pagan mucho. Pero es que si tú cortas eso, lo primero que se te va a decir que no son los Amazonas. Pues, esa idea de, no sé, si no es lo que todo el mundo pone, es muy frecuente en la negociación, pero termina generando un peso sobre quien negocia el sector. Pero yo sí diría que lo bueno de todas estas normas es que te obligan a buscar un mundo destructivo de protección del ambiente. Por eso es muy bueno que vean esto. Gracias. Y yo me permito agregar algo, ¿no? Perdón, porque esas son las preguntas que yo creo que de si uno ya yo no hay pena, solo que la empresa lo hace, que sea europeo. Y es que esto no se trabaja en el mundo real. Esto requiere un plan, un proceso, imagínate, cambiar la manera en que la empresa maneja su desecho sólido. Nosotros tenemos un informe, por cierto, de ese desecho sólido, y en Venezuela solamente el 24% del sector productivo procesa adecuadamente su desecho. No es el tamaño, es muy todo. Entonces, esto significa hacer un plan e ir implementando eso poco a poco, pero en el momento en que tú tienes un plan, ya tú empiezas a hacer los indicadores. Y ya tú empiezas a estar en otro estado. Y la idea es cumplir el plan. Y uno adaptarlo de acuerdo a las necesidades, a la inversión, a la capacidad, pero que tengas el plan de verdad, que comprometan en aplicar el plan de responsabilidad con la vida. O sea, que esta enfermedad es la responsabilidad con uno, con la sociedad, con tu familia, con la gente que trabaja contigo. Y esa es la realidad. Por eso es que nos presenta el plan. Gracias. ¿Qué más? Sí. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, Cristi, muchas gracias, Mercedes, las autoridades, los veganos, la directora, por su participación y los invitamos a un refrigerio. Sé que tienen hambre, pero dejen de los demás. Muchas gracias a los que están en línea también por su participación. Bueno, cuando se acerquen a la universidad, pues les compartiremos un refrigerio. Unos días para el boca.